Elías se masajeaba la sien derecha, justo donde el puerto de titanio del neurovicio se fusionaba con su cráneo, sintiendo un calor anormal que no figuraba en el manual de usuario, mientras su apartamento en el piso 42 de la torre Neo Veridia permanecía en un silencio sepulcral que helaba la sangre. La promesa del implante era simple, realidad aumentada para embellecer un mundo gris, proyectando playas de arena blanca sobre el hormigón sucio y cielos azules sobre el smog industrial. Pero esa noche el sistema parpadeaba con una latencia nauseabunda que provocaba vértigo. La soledad en su cubículo de lujo se sentía densa, como si el aire se hubiera espesado con una presión barométrica imposible, y cada vez que giraba la cabeza, el renderizado de la habitación tardaba milisegundos en cargar, dejando estelas negras que parecían moverse con voluntad propia en su visión periférica, como sombras que se esconden al ser miradas directamente. Intentó reiniciar el sistema mediante el comando subvocal habitual, pero el menú desplegable apareció corrupto, con texto en un alfabeto ilegible de símbolos angulares que vibraba violentamente ante sus ojos, inyectando un dolor punzante detrás de sus retinas. De repente, la primera grieta profunda en la simulación fracturó su cordura cuando fue a la cocina por un vaso de agua y, al tocar el grifo de acero cromado, sus sensores hápticos no registraron metal frío, sino la textura viscosa, tibia y pulsante de la carne viva. Retiró la mano con un grito ahogado, observando con horror cómo el metal recuperaba su forma rígida, pero por un segundo, el fregadero había sido una boca abierta, húmeda y llena de dientes rotos esperándolo. El corazón le martilleaba contra las costillas mientras el implante emitía un zumbido agudo, similar al de un insecto atrapado dentro de su cerebro, taladrando el hueso. Error de calibración, susurró la voz sintética de su asistente, pero sonó distorsionada, ralentizada y gutural, como si hablara desde el fondo de un pozo lleno de lodo. Elías corrió al baño para mirarse en el espejo, buscando signos de infección física en el puerto neural, pero lo que le devolvió la mirada no fue su rostro cansado y pálido, sino una versión de sí mismo con la piel derretida y las cuencas de los ojos vacías, resumando un líquido negro digital que caía sobre el lavabo. El terror se instaló en su pecho como un bloque de hielo cuando las luces del baño parpadearon y, al encenderse de nuevo con un tono rojizo, las paredes inmaculadas estaban cubiertas de inscripciones frenéticas escritas con lo que parecía sangre pixelada que brillaba en la oscuridad. La pesadilla escaló sin darle un segundo de tregua, el zumbido en su cabeza se transformó en susurros superpuestos, miles de voces gritando en agonía que no provenían de los altavoces inteligentes, sino directamente de su corteza auditiva estimulada por el chip averiado. Cada objeto de su apartamento comenzó a transmutar en horrores grotescos ante sus ojos. El sofá de cuero italiano se convirtió en una masa de piel humana cocida toscamente que se estremecía al tacto, y la ventana panorámica que daba a la ciudad ya no mostraba los rascacielos de neón, sino una llanura infinita de fuego, ceniza y estructuras orgánicas ciclópeas que palpitaban bajo un cielo color bilis. Intentó cerrar los ojos con fuerza, tapándose la cara con las manos, pero el neurovicio proyectaba las imágenes directamente en su nervio óptico, no había párpados que pudieran bloquear el infierno que se desplegaba ante él, estaba atrapado dentro de su propia visión. Una sombra se desprendió del rincón más oscuro del techo, una entidad alargada hecha de estática visual y dolor puro que se deslizaba hacia él ignorando la gravedad. Y Elías comprendió con un pavor absoluto que el implante no estaba creando esto aleatoriamente, sino que estaba sintonizando una frecuencia que siempre había estado ahí. La entidad alzó una extremidad dentada y el sistema de alerta de su cerebro inundó su cuerpo de adrenalina tóxica. Presa del pánico animal, Elías corrió hacia la caja de herramientas en el armario del pasillo, esquivando tentáculos virtuales que brotaban del suelo y que, contra toda lógica, le causaban dolor físico real al rozarlo, quemando su piel con un frío eléctrico insoportable. Agarró un destornillador de punta plana, sus manos temblando incontrolablemente mientras la criatura de estática se abalanzaba sobre él con un chillido digital que hizo sangrar su nariz y estallar los vasos sanguíneos de sus ojos.
Desconectar. Desconectar sistema, gritaba desgarrándose la garganta, pero la voz del sistema solo reía en un bucle corrupto y demoníaco. Arrinconado contra la puerta blindada que no se abría porque el sistema la había bloqueado, sintió como la realidad alternativa comenzaba a sobreescribir su propia carne, viendo sus dedos volverse translúcidos y pixelados, disolviéndose en datos corruptos. No había salida, la única forma de apagar la visión era destruir el proyector físico. Con un alarido de desesperación primaria, clavó la punta del destornillador detrás de su oreja derecha, haciendo palanca bajo el puerto de metal incrustado en su hueso. El crujido del cráneo y el metal rompiéndose sonó más fuerte que los gritos de los demonios digitales que lo rodeaban. El dolor fue cegador, una explosión blanca que borró el universo por un instante mientras arrancaba el dispositivo de su cabeza, desgarrando tejidos.